Bien, vamos a comenzar esta introducción al libro de Hechos. A lo mejor es un libro que has tenido oportunidad de leer, a lo mejor varias ocasiones, a lo mejor es la primera vez que nos lo vas a leer acompañándonos en la sobremesa. Yo quisiera empezar preguntándole a mi querido amigo, ¿qué onda, Mau? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el libro de Hechos? ¿Cómo lo has leído alguna vez? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Nunca lo he leído, ¿no? Estoy aquí hablando de Hechos. Bueno, yo cuando recién me convertí, ¿no? Lo que empecé a leer, ¿no? Fue los evangelios. Y, o sea, en el orden en el orden no cronológico, más bien en el orden que tiene la Escritura en el Nuevo Testamento, fue como empecé a leerlo. Entonces fue de los primeros libros que leí, yo sin saber que había sido escrito por Lucas. Ahorita vamos a platicar de eso, pero fue muy bello porque y creo que es la intención de Lucas, ¿no? Cuando escribe el libro de Hechos, que Teófilo, que es a quien le escribe, tenga este convencimiento de que el Señor está obrando, ¿no? A través de su Espíritu Santo en los creyentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia? Pues en ese sentido, bueno, me encanta el libro de Hechos. Lo platicábamos hace algunos días, ¿no? Siempre que estás estudiando un libro, ese libro es tu libro favorito en ese momento. Pero bueno, Hechos yo creo que sí está en el top 50 de mis libros favoritos. Bueno, no, en el top tal vez 10. Es muy bello, me encanta porque es un libro, o sea, es como un libro de acción, ¿no? Cuando lo lees, o sea, te imaginas los escenarios, te imaginas los viajes de Pablo, te imaginas cómo era la iglesia primitiva, y es maravilloso. Me gusta mucho. Qué padre, creo que diste en el clavo, ¿no? Hablando de cómo es un libro de aventura, por decirlo así, ¿no? Es un libro histórico, evidentemente, pero sí vives esta emoción de ver las primeras comunidades cristianas y los creyentes perseguidos, y luego el drama de Pablo, qué va a pasar, y luego el naufragio, ¿no? Y acaba en suspenso, ¿no? Así, no sabes qué pasa al final. Exacto, acaba en suspenso. Creo que también ha sido uno de esos de los libros que también me han impactado mucho. Y te entiendo lo que dices, ¿no? Está en mi top 66, ¿no? Pues son los 66 libros de la Biblia, ¿no? Entonces está en el top 66. Pero creo que sí ha sido un libro que recurrentemente Dios me ha regalado como esas oportunidades de recordar textos o ir de alguna manera al libro de Hechos. ¿Tienes algún verso favorito de Hechos o algún verso que te impacte? Ay, son varios. Bueno, dicen que el verso clave del libro es Hechos 1:8, ¿no? Cuando habla es el bosquejo un poco del libro y cómo el Espíritu Santo, está el Señor Jesús hablando. Si tienen ahí sus Biblias, está en rojo esas palabras, porque son las palabras del Señor, ¿no? Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta, como dice, hasta lo último de la tierra, ¿no? Creo que es muy bello, ¿no? Poder entender que como creyentes seguimos teniendo esta misma misión, ¿no? De ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ¿no? Y cómo el Señor nos ha dotado de su Espíritu Santo para hacer lo que necesitamos hacer como creyentes en el mundo, ¿no? Es muy bonito ese libro. Y también me gusta mucho Hechos 8:1, que es al revés, ¿no? En el instituto, el pastor Ibert, que da esta clase, hace como ese contraste entre Hechos 1:8 y Hechos 8:1, que es cuando empieza la persecución, ¿no? Y a partir de la persecución, la iglesia, o sea, uno pensaría que ya hubo persecución, híjole, pues ya, pobrecitos, ¿no? Pero al contrario, o sea, toda esta trama de acción empieza a tomar forma a partir de ese capítulo, cuando empieza la persecución, y entonces los discípulos salen de Jerusalén y empiezan a predicar el evangelio en el resto del mundo, ¿no? Como fue la comisión. Qué padre poder identificar estos textos, ¿no? Que creo que es algo muy bonito cuando estamos estudiando algún libro de la Biblia, identificar estos textos que son como anclas, ¿no? Y que nos van llevando a través del libro. Y Hechos 1:8 es uno de esos momentos muy importantes donde Jesús promete al Espíritu a los discípulos.
Y al ratito vamos a ver que ahí está el bosquejo prácticamente del libro. Pero también tienes razón, Hechos 8:1 tiene mucho que ver con esta obra del Espíritu en la iglesia. Bueno, pues platiquemos un poquitito de quién lo escribió. ¿Tiene un autor, Lucas? Bueno, definitivamente tiene que tener un autor, pero ¿quién fue? Cuéntanos un poquito de qué aprendiste acerca del autor del libro. Bueno, es curioso porque, bueno, el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, pero el Evangelio de Lucas en ningún momento dice que fue escrito por Lucas, ¿no? Entendemos que fue escrito por Lucas cuando estudiamos también el libro de Hechos, porque tienen la misma narrativa, tienen el inicio es muy parecido, ¿no? Incluso los eruditos bíblicos dicen que fue realmente una sola obra en 2 tomos, ¿no? Okay. Entonces entendemos que es Lucas quien escribió el Evangelio de Lucas por el libro de Hechos, ¿no? Y no solo eso, sino que también otros libros, Colosenses, Timoteo, nos enseñan cómo Lucas fue compañero de Pablo, ¿no? Lo acompañó sobre todo al final de su ministerio, sobre todo, y lo llama su médico amado, todo esto, y entendemos que Lucas es quien escribe el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ¿no? Que es muy interesante esto de que en realidad muchos libros de la Biblia, ¿no? Algunos de ellos son anónimos en el sentido de que el autor no se menciona a sí mismo, pero da pistas de su autoría, ¿no? Y en el caso de Lucas, cuando tú lees Hechos y lees Lucas, tienen la misma manera de escribir. Y hay un dato muy curioso que cuando estás leyendo el libro de Hechos, todo sucede en tercera persona, hasta un momento en el viaje de Pablo hacia Roma, de pronto cambia a la primera persona. Te das cuenta que ya lo acompañamos, ¿no? Exactamente. Ya, ahora se suma al grupo. Se suma al grupo. Y eso es parte de cómo Lucas dejó ahí como una notita, ¿no? De que él está en el equipo misionero de Pablo. Y sí, es muy bonita la manera en la que le describe como el médico amado. Y me llamó mucho la atención también que Pablo dice que Lucas fue de los pocos que se quedó con él, me parece, corrígeme si me equivoco, en el segundo encarcelamiento de Pablo. Cuando el primer encarcelamiento Pablo está en Roma y en el segundo vuelve a caer en manos de las autoridades, pero ya es una situación más de que va a enfrentar su juicio, ¿no? Exacto. Y es interesante porque está desde su primer encarcelamiento, ¿no? Porque como decía, se suma al viaje hacia Roma cuando es enviado al César, ¿no? Y es encarcelado por primera vez, pero también Pablo en 2 Timoteo hace esa mención, ¿no? De que todos lo habían dejado, ¿no? Pero ahí estaba Lucas. Y es algo bien bonito de su personalidad, ¿no? Creo que estos pasajes nos enseñan mucho de la personalidad que tenía Lucas, ¿no? De su sentir, de cómo fue fiel, ¿no? Hasta el final y estuvo ahí con su amigo Pablo, ¿no? Exacto. Era un compañero bastante importante en el ministerio de Pablo y de hecho esa es la razón por la que cuando lees Lucas y Hechos te das cuenta también del conocimiento que tenía Lucas del Señor, del Antiguo Testamento, pero también de la influencia de Pablo en su vida. Y sí, es leer esa parte de Timoteo en la que o sea, es Pablo, ¿no? De pronto sentimos como que Pablo es un súper cristiano, ¿están de acuerdo? Como no, nunca se preocupa por nada, ni se deprime ni nada, pero es un Pablo preocupado, se siente solo, ¿no? Y de pronto dice, todos me han abandonado, estoy solo. Bueno, el Señor está conmigo, ¿no? Y también añade, Lucas también está conmigo. Bueno, eso es en cuanto al autor. Entonces, Lucas es el autor, pero dijiste algo muy interesante, es autor de Lucas y de Hechos. Pero mencionaste algo, que es visto en realidad como 2 tomos de un solo libro. O sea, no es que escribió 2 libros, sino escribió un libro en 2 tomos, ¿verdad? Sí lo entendí. Sí, algo así, ¿no? Creo que sí es algo así. Ok, 2 tomos. Tenemos el tomo 1, que es Lucas, y luego tenemos el tomo 2, que es Hechos. Si leemos la introducción, creo que eso nos va a ayudar. Si leemos la introducción de Lucas, mira lo que dice Lucas, capítulo 1.
como de chiquito yo tenía un amigo que se llamaba Lucas y siempre le decían Lucas Pelucas, no puedo evitar cada vez que digo Lucas pensar eso en mi mente, decir Lucas Pelucas, pero... Yo pienso en el tío Lucas. Ah, sí. De los Locos Adams. Mira lo que dice el verso 1 de Lucas, del Evangelio de Lucas. Ahí aparece a quién lo dirige y vamos a entender cómo en realidad Hechos es el tomo 2 de una sola obra, de una unidad literaria. Mira, el verso 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido, ¿no? Entonces, la introducción de Lucas, Lucas escribe a Teófilo para poner en orden las cosas que Teófilo ha escuchado sobre Jesús, pero que a él le ha parecido bien investigar de fuentes originales, de primera mano, de testigos oculares, el relato sobre Jesús. Eso es lo que hace Lucas. En Lucas. Pero mira, si vamos a Hechos, en el verso 1, mira, va a quedar muy, muy claro esta mención de 2 tomos, pero una sola obra literaria. Mira el verso 1 de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Entonces, aquí está el tomo 2. Es como si Lucas dijera: tomo 1, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es Lucas. Tomo 2, Hechos, lo que Jesús siguió haciendo y enseñando por medio del Espíritu a través de los discípulos. Estaba escuchando de un ministerio que se llama Bible Project, nos gusta aquí mucho en Semilla, y decía uno de los que estaba haciendo el video, que en realidad el gran protagonista de Hechos es Jesús y el Espíritu, ¿no? Debería llamarse, decía él, los hechos de Jesús y el Espíritu, ¿no? Más que los hechos de los apóstoles. Pero en realidad, bueno, Jesús y el Espíritu estaban obrando a través de los discípulos. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué te llama la atención de ver a Jesús y al Espíritu como el gran protagonista del libro de los Hechos? Pues creo que es una esperanza para nosotros los creyentes, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en Lucas, el autor. Vimos ahorita en Lucas 1 que él documenta la información que tenía por medio de testigos oculares. Es decir, él no conoció a Jesús, ¿no? O sea, no tuvo un ministerio, no fue parte de los discípulos, y aún así escribió parte de la Biblia, ¿no? Por ahí escuché un comentario que era el único griego que había escrito parte del Nuevo Testamento, ¿no? No lo sé, no lo investigué, pero ya se los confirmamos después. Pero es interesante cómo esta persona, ¿no? El mismo Lucas, notamos que el Espíritu Santo estaba en él, ¿no? Aún sin haber sido discípulo inmediato del Señor Jesús, ¿no? Y es una esperanza para nosotros, creo, porque, o sea, no solamente es la historia de los discípulos. De hecho, incluso en el libro de Hechos se mencionan a Pedro, a Jacobo, a Juan, y ya no sabemos realmente de nadie más de los discípulos. No es la historia de los discípulos, sino es la historia de cómo el Espíritu Santo puede tomar una persona, ¿no? Cómo el Señor puede tomar una persona y su Espíritu Santo guiarlo, dirigirlo y cambiar su carácter, ¿no? Como lo hizo con Lucas, ¿no? Aún sin haber caminado junto al Señor Jesús. Y es muy bello, creo. Sí, tienes toda la razón. Y la verdad, creo que eso es un punto bien importante, porque Lucas no menciona mucho de los discípulos. O sea, menciona la muerte de Jacobo, menciona algo de lo que hizo Pedro, habla mucho de Pablo, pero no nos dice más. No sabemos de qué fue de los discípulos, porque tienes razón, el enfoque no está en los apóstoles, sino en cómo Jesús y el Espíritu continuó su obra Jesús por medio del Espíritu a través de los creyentes.
Y de hecho, el que el libro de Hechos termine de una manera inconclusa es como si nos dijera que no tiene final. Todavía Jesús y el Espíritu están obrando a través de los creyentes, a través de los siglos, hasta nuestros días. Entonces somos parte del libro de los Hechos, por decirlo así, en el sentido en el que Jesús sigue obrando, expandiendo su reino, extendiendo su obra hasta el día de hoy. Entonces Lucas es un historiador, pero no es hecho solo un libro de historia, aunque es un libro histórico, sino que tiene un propósito más que solo contarnos una historia. Tiene un propósito de enseñarnos algo sobre Jesús y el Espíritu. ¿Tú añadirías algo importante acerca de esta introducción? Algo que, déjame ponerlo así, si tuvieras 2 minutos para explicarle a una persona que te dice, no tengo idea de qué es el libro de los Hechos, ¿qué le compartirías? Porque tienes 2 minutos nada más. No, no es cierto. Literal, porque se nos está yendo el tiempo. O sea, es como así como es el segundo tomo de un libro, pues creo que es el segundo tomo no solo del Evangelio de Lucas, sino de los 4 evangelios, ¿no? Es como ahora, como creyentes, tenemos el Espíritu Santo, este poder que menciona el capítulo 2 del libro de Hechos, ¿no? Cuando narra esta historia de cómo los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ¿no? En forma de llamas de fuego, y ahí podemos estar nosotros, ¿no? O sea, ahí me encanta cuando el Señor Jesús ora en el libro de Juan, creo que es el capítulo 17, por los que han de creer, ¿no? Entonces nos suma a todos nosotros como creyentes y tenemos esta oportunidad de recibir el Espíritu Santo de esta misma forma, de recibir este poder para hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado hacer, ¿no? O sea, ves la historia de Pablo, dices, o estaba loco, o qué le pasaba, pero realmente es que era el Espíritu Santo obrando a través de él, y el Señor tenía una tarea bien importante en la vida de Pablo, ¿no? Y el Señor lo transformó de ser un perseguidor de la iglesia, ¿no? Que odiaba a los cristianos, que los quería muertos, a ser el mayor evangelista del primer siglo, ¿no? Y no se quedó ahí. O sea, no es que, bueno, pues ya se acabó y al Espíritu Santo se le acabó la gasolina, ¿no? Sino que sigue estando el día de hoy presente en cada uno de los creyentes. Cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo pasa a estar dentro de nosotros, ¿no? Y tenemos ese poder para hacer cosas que no nos hubiéramos imaginado hacer nunca, ¿no? Para la obra del Señor. Me hiciste recordar que cuando vimos Hechos en jóvenes, si mal no recuerdo, por ahí Eliseo me va a recordar si me equivoco, le pusimos la historia continúa, porque un poquito de eso trata. Los evangelios nos narran cómo Jesús vino y anunció las buenas noticias del reino de Dios y llevó ese reino a la vida de las personas, y el mensaje del reino es que Jesús, el Rey, iba a morir en la cruz, resucitar por nuestros pecados para darnos salvación y esperanza. Pero al final de los evangelios hay una gran comisión: vayan y anuncien a todos las buenas noticias, el evangelio, que Jesús ha resucitado, que hay perdón de pecados. Y Hechos es esa historia, es la historia de cómo Jesús sigue obrando por medio del Espíritu a través de los discípulos, anunciando las buenas noticias, y cómo su familia empezó a crecer y a crecer y a crecer, y todo el imperio romano empezó a estar lleno de cristianos. De hecho, el libro de Hechos nos enseña incluso cuándo es la primera vez que se les llama a los cristianos. Entonces, algo que nos puede ayudar un poquito es, el libro de Hechos tiene un diseño que en el capítulo 1 hay como un bosquejito, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? A ver si estás de acuerdo conmigo, mi querido Mau. Pero hay como un bosquejito natural, ¿no? Un mapa para leer el libro de Hechos que nos regala Lucas, cuando los discípulos le preguntan a Jesús si ya es momento de establecer el reino, porque Jesús pasó un tiempo con ellos después de resucitar, unos 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Así que los discípulos preguntan si ya es el momento. Y en esto es lo que les responde Jesús en el verso 7 y 8, que lo veremos la siguiente semana cuando veamos el capítulo 1, pero solo como una mención en la introducción. Dice el 7 y el 8. Jesús les dijo:
no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿de qué trata Hechos? De cómo Jesús capacita con el poder de su Espíritu a los creyentes para que continúen para que sean testigos. Y comienza el libro de Hechos con testigos en Jerusalén, y luego los vemos extenderse a Judea, y luego los vemos extenderse a Samaria, y luego el final del relato de Hechos es estas buenas noticias extendiéndose fuera de Palestina hacia todo el Imperio Romano. Terminamos con un Pablo arrestado en Roma, pero libre para anunciar y ser un testigo del Señor ahí en el corazón del imperio. Entonces ahí tienes un bosquejito. Y son como dos bloques, ¿no? Como de libro, ¿no? Del lado de Jerusalén, ¿no? Y la segunda parte del libro a partir del capítulo 13, ¿no? Más o menos cuando empiezan los viajes de Pablo es hacia afuera, ¿no? De la región de Jerusalén y Judea, ¿no? Hay que tener un mapita de eso. Estaría muy padre tener un mapa ahora en la sobremesa. Pero ¿qué te parece si hacemos una pequeñita pausa? Les preparamos una pequeña cortinilla con información. Entonces vamos a esta pausa y regresamos con Javier Alatorre. No, bueno, no, él no va a estar hoy, pero con Hechos. El libro de los Hechos narra la historia del origen y crecimiento de las primeras comunidades cristianas. Fue escrito por Lucas a principios de la década de los 60 después de Cristo. Aunque no sabemos mucho sobre el origen de su autor, muchos conectan a Lucas con la ciudad de Antioquía. Lucas fue un colaborador del apóstol Pablo, quien lo llamó el médico amado. Lo acompañó en su viaje a Roma y fue de los pocos que se mantuvo con él cuando otros lo abandonaron en su segundo encarcelamiento. Mucho se ha destacado sobre la precisión histórica del relato de Lucas. Incluso Sir William Ramsay, el famoso arqueólogo británico del siglo IX y escéptico hacia el cristianismo, se convirtió después de constatar la exactitud histórica del libro de Hechos. Y posteriormente lo llevó a escribir alrededor de 10 libros sobre Pablo y Lucas. Pero aún más sorprendente es su maravilloso mensaje. El libro de los Hechos es la segunda parte de una unidad literaria que llamamos Lucas Hechos. En el Evangelio de Lucas se nos narra lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, mientras que el libro de los Hechos es acerca de lo que Jesús continuó enseñando y haciendo por medio del Espíritu Santo en sus discípulos. Es por esto que podríamos llamar a este libro Los Hechos de Jesús y el Espíritu. Jesús envía al Espíritu Santo para capacitar a sus discípulos para ser sus testigos y llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. En esta misión, los seguidores de Jesús enfrentaron retos, persecución e incluso la muerte. Pero a pesar de ello, se establecieron comunidades cristianas por todo el imperio, mientras los creyentes permanecían fieles a Jesús. Pues ese fue los datos de sobremesa. Tengo que corregir algo y perdón porque yo lo hice, fue mi error, perdónenme. Pero es solo por si lo buscas. ¿Qué tal que lo googleas y vas a decir que porque damos mala información? Sir William Mitchell Ramsay es arqueólogo del siglo XIX. Yo puse siglo IX, perdón. Siglo XIX. Pero puedes leer acerca de él. Él era un arqueólogo que estaba estudiando el Nuevo Testamento y creía que pues no era verdad el relato de Lucas. Había aprendido que Lucas en realidad era un libro fantasioso, así que decidió ir y visitar aquellos lugares, solo que en ese tiempo no había mapas y tuvo que usar el libro de Hechos para trazar una ruta, y eso lo convenció de que en realidad Lucas tenía la razón. Descubrió muchas cosas sobre el libro de Hechos y terminó haciéndose un cristiano y escribiendo libros sobre sus descubrimientos. Entonces, Sir William Mitchell Ramsay, arqueólogo del siglo XIX. Pues bien, vamos a el tiempo de las preguntas y respuestas. Así que recuerda, puedes enviar tus preguntas. Aquí está el QR. Si tú tomas aquí, pones ahí tu teléfono, te va a llevar a una liga. Puedes mandar ahí tu pregunta. También los que están viéndonos
a través de YouTube o alguna red social, puedes mandarnos tus preguntas. Aquí nos van a ir llegando cada una de ellas y vamos a ir respondiéndolas. Estamos para servirles. Y bueno, ¿tú tienes alguna pregunta en lo que llegan las preguntas? ¿Me puedo bajar? Ya no quiero quiero responder. Bueno, en lo que van llegando, yo sí tengo una pregunta para ti, mi querido Mau. ¿Cuál sientes que es tu mayor reto cuando vas a leer un libro de la Biblia, un libro de historia que uno se puede como medio perder ahí? ¿Qué te ha ayudado a poder leer comenzar a leer un libro como Hechos? ¿Qué consejos nos darías para leer este libro? Bueno, a mí lo que me pasa, y sobre todo en libros a lo mejor del Antiguo Testamento, es que me da como tal vez miedo no entenderlos, ¿no? Por el tipo de redacción o de género literario que tienen. Y creo que puede ser muy útil, perderle el miedo, ¿no? Sabiendo que el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía, ¿no? Y el Señor quiere hablarnos. Pero también mucho leer otras versiones, ¿no? Creo que eso es súper práctico, ¿no? Podemos entender, hay cientos de versiones en la aplicación, ¿no? Y pueden ser muy claras, ¿no? Si de repente tienes esto de no le puedo entender, ¿no? O no le voy a entender, creo que eso puede ser muy bueno, ¿no? Y pues perder el miedo, ¿no? O sea, siempre que acabo un libro, cuando estoy haciendo mi devocional, digo, ¿y ahora a cuál me voy, no? La verdad es que puede ser cualquiera, ¿no? El Señor quiere hablarnos a través de su palabra, y por ser libros históricos, no por ser libros históricos, ¿no? Como es el caso del libro de Hechos, solo nos va a dar información y datos, y no, es bien bonito, porque no se trata de solamente darnos información. Realmente el libro de Hechos son 30 años, ¿no? Que abarca, más o menos. O sea, imagínense 30 años de historia, pues no alcanzaría los 28 capítulos que tiene el libro de Hechos. Realmente está enseñándonos lo que decías y lo que decía el texto, ¿no? Ahorita es la historia de cómo el Espíritu Santo y Jesús estuvieron actuando en los discípulos. Y pues eso. Está súper padre perderle el miedo, ¿no? A un libro así, que puede tener muchos datos o ser de historia, ¿no? Y ayuda mucho leerlo en diferentes versiones, pero también descubrir el tema principal, ¿no? Creo que podemos hacernos preguntas cuando leemos algún libro histórico. Creo que las preguntas que haríamos a cualquier historia, ¿no? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué está pasando en esta escena, ¿no? Podemos dividir un libro así en escenas e irlas uniendo, y eso nos puede ayudar. Bueno, perdón, ¿sí? Yo lo que hice en el libro de Hechos justamente es que con colorcitos fui señalando nombres, ¿no? Entonces subrayaba con un color nombres, con otro color lugares, ¿no? Y de repente te das cuenta de cosas interesantes. Okay. A mí me pasa mucho, y creo que me pasaba al principio, ¿no? Cuando le entregué mi vida al Señor, no entendía los lugares, porque yo decía, pues a mí que me hablen era moderna, ¿no? Turquía, ¿no? Pero yo decía, ¿y qué es esto de Antioquía y Galacia, ¿no? Pero creo que ayuda también eso, identificar lugares. Hay muchas herramientas, ¿no? Que podemos tener actualmente para poder estudiar los mapas, ¿no? Los viajes de Pablo, y puede ser también útil. Está muy padre eso nunca lo había escuchado, eso está muy padre. Colorear, ¿no? los lugares y también circular los nombres, está muy padre, es un muy buen consejo. Sí. Pues ya llegaron algunas preguntas. Recuerda, puedes mandar las preguntas sobre Hechos, ¿no? Nos encantaría responder preguntas sobre el libro de Hechos, pero también puedes mandarnos cualquier pregunta, y también los que están allá en las redes sociales, mándanos tus preguntas. No te preocupes si no alcanzamos a responderlas todas, estas preguntas se van quedando y las vamos a ir respondiendo cada sobremesa. Bueno, aquí hay una buena acerca de el libro de Hechos. ¿Quién era Teófilo? Hace ratito eso no lo dijimos, ¿verdad? No lo dijimos, ¿Lo exacto. ¿Quieres contestar tú? No, hace ratito me estaba platicando un poquito de lo que leíste, entonces dale, por favor. Mi esposa tiene una frase que, no sé, ni te pregunté, anda por ahí mi esposa, siempre dice que don Teofilito, y yo,
Yo no sé qué se refiere con eso, pero ya luego me Los platicas. polivoces, ¿cómo no ¿Los conoces a teofilitos? los polivoces? ¿De los polivoces? Sí, claro. Ah, mira. Tarea, ver los polivoces para... Don Teofilito, bueno, este no es Don Teofilito, este es Teófilo. Y aparte es excelentísimo Teófilo, porque así se refiere Lucas en el Evangelio de Lucas. Su nombre es interesante, el significado de su nombre significa amador de Dios, ¿no? Entonces hay algunas teorías que dicen que puede ser que sea como no una persona específica, sino como que es para todos los creyentes. Pero yo me inclino más personalmente por pensar que era una persona, porque le dice excelentísimo Teófilo, ¿no? Y es un nombre griego, y el adjetivo que le pone, excelentísimo, nos puede dar a entender que era tal vez un funcionario del gobierno de Roma. En Roma, cuando Pablo es trasladado a Roma, es una posible teoría. No sé si tú conozcas otra, Alex. Justo lo que estás diciendo, esas dos teorías hay. Una que podría ser un nombre, digamos, no de una persona, sino una manera de proteger a los creyentes, porque hay quienes creen que Hechos se está escribiendo también para defender a los cristianos y a Pablo por la situación de la persecución. Entonces, algunos creen esto, pero también me inclino a pensar más bien que es una persona de la nobleza y que tiene curiosidad verdadera por la fe cristiana, y que Lucas está escribiéndole a esta persona, pero claro, evidentemente pensando en los creyentes. Y no solamente pudo haber sido una persona cualquiera, sino que es posible que Teófilo se haya convertido, y entonces, porque no le está intentando convencer, o sea, el texto no es para darle herramientas para convertirlo, sino simplemente le dice, te voy a poner en orden pues todas las cosas que han sucedido. Entonces, como para darle herramientas a él para, no sé si que su fe se fortaleciera o algo, pero eso es bonito. Entonces y que Lucas y Hechos tiene como también esa nos ayuda también a fortalecer a nosotros nuestra fe, ¿no? Como con Teófilo. Entonces sí, tiene como ese color, ¿no? Ese tinte de apologética, de animar a los creyentes. Bueno, ese es Don Teofilito. No era Don Teofilito. Ese es otro Don Teofilito. ¿Qué libro nos recomiendas para leer, Lucas? ¿Tienes algún libro? ¿Qué libro? ¿Dónde? Supongo que algún comentario bíblico al respecto. Pues a mí me gusta, tengo uno de Moody. Es muy bonito ese comentario. Y bueno, ese me gusta. El comentario de Moody. Ajá. Sí. David Gusick tiene un comentario gratuito en línea, y te puede ayudar a la lectura de Lucas. Están las enseñanzas que se dieron hace ya un buen ratito. No me acuerdo si en la del Valle o aquí dimos Lucas, pero están las enseñanzas del Evangelio de Lucas. Me parece que estamos acá. Y también el comentario de Warren Wiersbe de Lucas es muy sencillo de leer y es muy bonito. Creo que puede ser un compañero de la lectura en Lucas. Pero bueno, evidentemente otras versiones del Evangelio de Lucas puede ser los otros evangelios. Y los otros evangelios. Sí. Es padre leer los evangelios así, ¿no? Juntos, como los tres sinópticos te van dando como mucha información. Y es interesante porque muchos de las narraciones que están en Lucas y tal vez en Marcos, hay algunos datos que pone Lucas al ser médico que nos deja ver que era médico, ¿no? Cuando habla de la mujer que tenía flujo, ¿no? de sangre, dice que era una enfermedad incurable, ¿no? Algo así menciona Lucas. Entonces, pues es interesante ver esos contrastes que de repente existen con los otros evangelios. Esos detallitos, ¿no? Que solo hay en Lucas. Okay. Esta la voy a contestar porque, aunque no tiene que ver con la sobremesa, sí tiene que ver con la sobremesa, porque nos falta un integrante sumamente importante de la sobremesa. La pregunta es, ¿cómo está el pastor? Gracias a Dios está muy bien, está recuperándose muy bien. En su canal de YouTube está subiendo un poquito de informes de cómo está, pero también está subiendo, va a subir algunos de los devocionales. Está muy bien, gracias a Dios, salió muy bien de la operación y se está recuperando. Sigue orando por su familia, sigamos orando por nuestro pastor, pero gracias a Dios está muy bien y pronto lo tendremos aquí en la sobremesa. No sé si virtual o ya presencial, pero lo vamos a tener
muy, muy pronto acá en la sobremesa. Gracias por preguntar, familia. Ok. ¿Cómo debo vivir mi vida en un mundo que sé que tiene fecha de caducidad? Buena, interesante pregunta, porque Cristo viene pronto. Bueno, déjame añadir una cosita. Sí tiene fecha de caducidad, pero en su forma actual. El libro de Apocalipsis y Jesús en los evangelios hablaron no tanto del fin del mundo, sino del fin de la maldad. Entonces sí, hay un tiempo que Dios ha determinado que llamará cuentas al mundo, pero no es el fin del mundo en el sentido en el que lo entendemos tradicionalmente, sino el fin de la maldad. La Biblia termina con la renovación de la creación, con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, bueno, creo que eso es interesante verlo así, porque en realidad lo que aguardamos es eso. No el fin del mundo, sino la renovación de la creación y el fin de la maldad. ¿Cómo debemos vivir a la luz de eso, mi querido Mau? ¿Qué piensas? Bueno, yo estoy haciendo mi devocional en Filipenses y justamente… Ay, sí, qué casualidad. Qué casualidad. Fue diosidencia. Y ayer me tocaba esta porción, en Filipenses 4 o 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, ¿no? O sea, es como, creo que algo muy práctico, ¿no? Que reflejemos al Señor, ¿no? Seamos gentiles. Y también ahí mismo en Filipenses capítulo 3 está esta frase muy conocida de Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que está muy bonito. Voy a anotarlo en este momento. Así es. ¿Cómo vivir? Confiando en el Señor, ¿no? Decías que todos los demás conozcan vuestra gentileza, ¿no? Que creo que eso implica confiando en el Señor y dando testimonio a los demás, viviendo a la luz de que el Señor vendrá y restaurará todas las cosas. Entonces, qué bello. Y como decías de Pablo, extendiéndose hacia el llamamiento del Señor. Dice esta otra: ¿recomendarían Hechos como primera lectura para nuevos creyentes? Es una buena pregunta. Creo que cualquier libro de la Biblia, ¿verdad?, se puede recomendar. Yo pensaría esto. ¿Qué piensas tú, Mau? Yo pensaría comenzar por algún evangelio. Aquí en Semilla recomendamos el evangelio de Juan, o muchas veces el evangelio de Marcos, porque es cortito, son 16 capítulos. Pero ya que es el tomo 2, es como… por favor, no me vayan a satanizar ni nada, por favor. Pero no sé, es como ver episodio 3, ¿no?, de Star Wars sin haber visto la trilogía original, ¿no? Como que no conecta uno cuando ves la muerte bueno, no es la muerte, más bien el descenso de Anakin a ser Darth Vader, como que no conecta mucho si no viste la primera parte, ¿verdad? O si empiezas a ver episodio 7 sin haber visto las anteriores. Entonces creo que sí puedes empezar a leer Hechos, pero va a tener más sentido si primero has leído algún evangelio y conoces quién es Jesús y qué es lo que él hizo. ¿Qué piensas tú, Sí, mi sí, querido? de acuerdísimo. ¿Sí? Es copy ¿Con lo de paste. Star Wars o con lo de...? Con las dos. Con las dos. Siempre No, pregunto. y pensando que es un solo como tomo, ¿no? Bueno, más bien un solo escrito en 2 tomos, pues tiene mucho sentido leerlo así, ¿no? En ese orden. Como una secuencia. Como una secuencia. Claro. Aunque… Que no pasa nada, ¿no? O sea, si lo lees Está si lo lees padrísimo. así. Exacto. Los discursos de Hechos se predica el evangelio, entonces… Cualquier parte donde comiences en la Biblia, pero comienza con la Biblia, eso es de cajón. ¿Existe algún video o forma de película o serie que apoye estas historias plasmadas en este libro? Sin duda sería una gran herramienta y éxito para conocer y entender más a fondo a quien estamos iniciándonos. Sí, hay una serie de Hechos verso por verso. No recuerdo el nombre, pero yo estoy prácticamente seguro que Dodo sí lo sabe. Y si nos lo dice por acá, ahorita yo estoy seguro que él se acuerda porque él sabe. No recuerdo si es Proyecto Luma, pero hay una serie de Hechos verso por verso. Y también los videos de Bible Project pueden ser una herramienta. ¿Tú conoces alguna herramienta en video?
Yo creo que no. Por ahí, digo, no me acuerdo, soy muy malo para las películas, pero hay una película de Pablo, ¿no? Sí, ya me De acordé. los últimos tiempos de Pablo, y aparece Lucas, ¿no? Que es el mismo actor que hizo la película de Deja tú que de aparece la Pasión. Lucas, aparece Anthony Hopkins como Pablo. No, de verdad, hay una película donde aparece Anthony Hopkins. No Todo es el silencio de los blasfemo. inocentes, ¿no? Exacto. Bueno, sí, hay una película de Hechos. Muy bien. ¿Es cierto que Teófilo se refiere, uno, a él mismo, dos, a cualquiera que ama a Dios, o a ninguna de las anteriores? Bueno, ya respondiste muy bien hace ratito esta. Pueden ser alguna de estas dos, pero nos inclinamos a pensar que es una persona. ¿Por qué ya no se menciona nada o casi nada de Pedro a partir del capítulo 13? Bueno, vamos a llegar a ese capítulo, aguántanos, pero sí podemos responder un poquito de eso. ¿Por qué crees que ya no se menciona nada más de Pedro? Bueno, yo tengo la misma pregunta. Pues tal vez por justo ese el bosquejo del libro, la intención del libro, y cómo Pablo fue sobre todo llevado por el Señor a llevar el evangelio fuera de la región de Judea, ¿no? Entonces la segunda parte se enfoca tal vez más en eso, ¿no? Y en la vida de Pablo, obviamente, ¿no? Digo, vuelve a aparecer Pedro, aparece ahí en el capítulo 15, ¿no? Pero simplemente como que creo que se enfoca no tanto más en Pablo, sino en la obra de el Espíritu Santo a través de Pablo. Eso es totalmente cierto. The Visual Bible. The Visual Bible. Gracias. Otra vez, Señor. Señor, gracias. Ay, sí. Digo, señor Dodo, muchas gracias. Sí, Visual Bible se llama el recurso, Visual Bible, y es Hechos de los Apóstoles, la película. y la película se llama Hechos de los Apóstoles. Ahí está el dato. Muchas gracias, querido Dodo. Un aplauso a los de audio que siempre nos rescatan. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. También creo que podría ser, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto, Mau? Podría ser que también mucho del enfoque de Hechos es como el evangelio, que era un anuncio a todas las naciones, pasó de Jerusalén a todas las naciones. Y Pedro, al ser un apóstol encargado a los judíos y Pablo a los gentiles, quizás también es una razón que se le dedica más tiempo a Pablo. Pero bueno, ya llegaremos a ese capítulo. ¿Qué versículo sería el más importante para poder aplicar en nuestras vidas? Supongo que es sobre Hechos. Bueno, uno ya lo mencionaste, que es Hechos 1:8. ¿Por qué crees que ese versículo sería importante aplicarlo? ¿Qué dice ese versículo? Bueno, Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Creo que eso es importantísimo para los creyentes en el siglo I y del siglo XXI, ¿no? Obviamente es importantísimo, ¿no? No podemos vivir nuestra vida como creyentes si no está en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Si no nos dirige en todo momento el Señor, ¿no? Y también hay otro versículo que me gusta mucho, Hechos 2:42, lo hemos comentado aquí, se ha comentado aquí en la iglesia muchas veces, ¿no? Es las huellas digitales de la iglesia, ¿no? Perseverar en la oración, ¿no? Nos habla de 4 cosas en las cuales podemos perseverar como creyentes, ¿no? En la oración, en la comunión, en la doctrina y en las oraciones. ¿Me faltó una? ¿Cuántas dije? Y en el partimiento del pan. En el partimiento del pan, gracias. Exacto. Hechos 2:42 nos muestra cómo vivían, ¿no? Los primeros creyentes, y hasta el día de hoy en eso queremos enfocarnos, ¿no? En estas cosas. Entonces, sí, totalmente. ¿A ti hay alguno que...? Creo que Hechos 1:8 y Hechos 2:42 son de los versos claves en Hechos. Y a lo mejor quizás no un verso en particular, pero los discursos de Hechos son muy interesantes. En los discursos de Hechos siempre hay algo que puedes aprender sobre Jesús, sobre qué enseñaba la iglesia acerca de Jesús. Y creo que poner atención a los discursos, hay muchos discursos en Hechos. Hay discursos de Esteban, de Pedro, de Pablo, hay varios. Creo que es algo interesante en leerlos, y eso nos ayuda mucho también el día de hoy a aprender quién es Jesús y qué es lo que debemos pensar
y creer acerca de Jesús. ¿Tú piensas? ¿Crees? Sí, totalmente. Hay uno que me encanta, uno de los discursos de Pablo casi al final del libro, cuando está ante, si mal no recuerdo, es Agripa, ¿no? Sí, es Agripa o Festo, no me acuerdo, ahorita me corriges, ¿no? Que le dice, quisiera que no solamente, cuando le dice, casi me persuades a ser cristiano, y le dice Pablo, quisiera que no casi, sino que te convirtieras, algo así le contesta Pablo. Y ese versículo desde que lo leí la primera vez, me impactó muchísimo, ¿no? Porque muestra el corazón bien bello de Pablo. No está intentando defenderse a pesar de que lo tenían apresado, sino que su intención es predicar el evangelio, ¿no? Y que pues no casi se convierta a alguien, sino que alguien genuinamente se convierta al Señor y lo conozca. Eso es muy, muy bonito, ese versículo. Siendo testigo, Pablo, ¿no? Por el Espíritu. Padrísimo. Qué bonitos versos encontramos ahí en Hechos. ¿Quién era? Teófilo, ya lo respondimos. Comentaron que Pablo primero sirvió en su entorno y después salió a otros lugares. ¿Qué tanto se debe servir antes de salir? ¿Hay alguna manera de ser misionero sin servir primero en tu entorno? Ok, es una pregunta muy, muy interesante. Creo que yo lo vería de esta manera, ¿no? Creo que es la manera en la que lo entendemos aquí en Semilla. La iglesia misma es la misión de Dios. Y por lo tanto, cada creyente es un misionero en el lugar donde reside. Pero hay personas que Dios llama deliberadamente y de una manera no deliberada a ser misioneros en otros lugares. ¿A qué me refiero? La mayor fuerza misionera de la iglesia no se encontraba en aquellos misioneros que iban como punta de lanza, por decirlo de alguna manera, aunque son muy importantes, como Pablo, que iba y plantaba iglesias en las grandes ciudades. La mayor fuerza misionera de la primera iglesia eran creyentes que por trabajo se mudaban o por otras razones terminaban en otras ciudades y compartían del evangelio, a lo mejor por negocios. Y muchas iglesias se plantaron que no habían sido fundadas por algún apóstol. Por ejemplo, Pablo escribe a los romanos, pero él no había fundado esa iglesia. Entonces, sí, evidentemente necesitamos misioneros que vayan a otros lugares, pero todos los creyentes son misioneros. Entonces, sí creo que puede haber cristianos que son llamados a otros lugares antes de ser misioneros en su entorno, pero yo pensaría esto, que es, bueno, más bien, déjame ponerlo así, déjame, como el camaleón de Madagascar, voy a borrar lo que dije. Creo que sí puede haber misioneros enviados a otros lugares, pero creo que para poder ser eficaz en otros lugares, me parece a mí que debiste o debes de ser un misionero en donde estás ya. O sea, no tienes que esperar a salir para ser misionero, ya eres un misionero donde estás y quizás el Señor te llamará a otro lugar, pero comienzas ya en donde estás. Simplemente porque respiras y hablas del Señor donde estás, ya eres un misionero, eres parte de la misión. ¿Qué piensas, Mau? Perdón, fui muy rollero en mi respuesta. Ahí mismo en Hechos tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando dice que recién se convirtió, capítulo 9, de una manera sorprendente, y dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. O sea, él se metía y predicaba. ¿Qué es lo que pasó? Lo querían matar, ¿no? Por ahí más adelante dice, versículo 23, pasados muchos días, más o menos esos muchos días son 3 años, los judíos querían matarle, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo mandan a Jerusalén y después lo mandan a Tarso, a su ciudad, y ahí estuvo en su casa otro buen tiempo preparándose y conociendo al Señor, hasta después, capítulo 13, es llamado a Antioquía y empieza su ministerio misionero. De hecho, no recuerdo bien. Ya estoy spoilereando los demás los capítulos. No, está padrísimo. No recuerdo bien la cifra, pero creo que Pablo tardó 13 años en realidad en ya comenzar un ministerio más, si quieres verlo así, internacional, ¿no? De alguna manera. 13 años en los que estuvo preparándose y también sirviendo local, localmente. Digo, no tiene que ser así con todos, pero
No debemos pensar en misioneros o misiones solo cuando sales, sino donde estás. Ya estás siendo un misionero, un representante del Señor. Ok. Mi pregunta es, dice, a lo mejor es un poco obvia para varios, es una muy buena pregunta, no es tan obvia realmente. ¿Qué es el Espíritu Santo y cómo puedo saber que existe? Bueno, una buena pregunta sería, ¿quién es el Espíritu Santo más que qué es el Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento aprendemos mucho más del Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento, pero es cierto, en el Antiguo Testamento tenemos información sobre el Espíritu. Pero no crean que estoy evadiendo la pregunta, sino que mi querido Mau enseñó acá en Varones y lo enseñó muy bonito. Entonces, tú enseñaste sobre quién es el Espíritu. Ya tiene un rato. Pues es una persona, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es una persona de Dios, ¿no? Hay varios ejemplos que hay, algunos no le hacen tanta justicia, ¿no? a lo que es Dios y el Espíritu, la Trinidad, ¿no? Pero hay algunos que nos ayudan a entenderlo un poquito, ¿no? Y hay uno que encontré que me gustó, que lo ilustra como una bandera, ¿no? La bandera de México tiene 3 colores, ¿no? Si le quitas un color, pues ya no es la bandera de México, ¿no? Entonces forman una sola bandera, pero tiene 3 diferentes colores. Y es lo mismo un poco con la Trinidad. Son 3 personas, conforman una deidad. No son 3 deidades, sino es una deidad en 3 personas, y cada una tiene un propósito y un propósito en la vida de los creyentes también, ¿no? O sea, Jesucristo vino a salvarnos, el Espíritu Santo viene entonces ahora a darnos esta fuerza de la que hablamos hace un momento, ¿no? Y a dirigirnos. Es prácticamente, es realmente el Señor morando en nuestros corazones, ¿no? ¿Qué piensas? Totalmente. De hecho, me acordé que el libro del Nuevo Testamento que más cita al Espíritu Santo o algo del Espíritu Santo es justo Lucas y Hechos. O sea, Juan tiene mucho que decir y te recomiendo que escuches la enseñanza que hubo sobre el Espíritu. Hay varias ahí en Semilla. Igual se pueden poner ahí en el YouTube la lista de las enseñanzas para que puedas saber cuáles son, o se puede publicar en el Twitter. Pero en el Nuevo Testamento vemos el Espíritu Santo tomando decisiones, expresando sentimientos, hablando, es decir, los atributos de una persona. Entonces el Espíritu Santo es una persona que que revela a Jesús y que viene a morar en el creyente para capacitarnos, para ser testigos de Jesús. Entonces el Espíritu Santo es una persona. ¿Quién tiene el Espíritu? Todo aquel que ha creído en Jesús tiene el Espíritu. Toda persona que es un creyente, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de él y le capacita para vivir como cristiano. Pero no te pierdas el libro de Hechos. Justo la semana que viene vamos a hablar del primer capítulo y hablaremos más sobre el Espíritu Santo. Entonces no te preocupes, vamos a responder más sobre esta pregunta. Bien, pues llegamos al final de este tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos varias aquí, no te preocupes, las vamos a ir respondiendo, así que no se preocupen. ¿Por qué no oramos y terminamos meditando en el Señor? ¿Les parece? Señor, gracias por este tiempo que tú nos has regalado para poder hablar acerca de este libro maravilloso, que aprendemos mucho, Señor, sobre tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los que está aquí, por las preguntas, Señor. Gracias por Mauricio, Señor, y también su compañía. Te pedimos, Señor, que durante estas semanas, estos miércoles, estemos aprendiendo más y más de ti, Señor. Aprendamos más de tu obra por medio de tu iglesia, Señor. Y te agradecemos por ser tan bueno. Queremos cerrar esta noche adorándote y dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén.